Mientras el mundo evoluciona inexorablemente y en un abrir y cerrar de ojos se avista un vertiginoso desarrollo socioeconómico, en una isla de Centroamérica literalmente se detuvo el tiempo. Ya. Aquí simplemente se paralizó el reloj de un pueblo valiente que aún en estos momentos continúa esperando un cambio, una transformación. Cuba es un país muy cercano geográficamente, más cercano aún de manera cultural, ¿verdad? Como decía el poeta, las dos alas de una misma ave, ¿verdad? Pero sin embargo, en nuestra cultura puertorriqueña, en nuestra enseñanza, no está tan cercano. Cuba representa la oportunidad de ir a un lugar que de alguna manera se nos ha secuestrado por más de 50 años. No podemos olvidar la situación socioeconómica, política que vive el pueblo cubano, ¿no? Y aunque el viaje está enmarcado en las artes y las humanidades, me parece que es ineludible ir allí y percibir qué es lo que pasa en Cuba. Un lugar donde la economía se estancó hace mucho tiempo y aunque intentan encaminarse al desarrollo de su economía, nuestras cámaras captaron esta viva realidad. Aquí todos se las arreglan como sea para sobrevivir. Y los cubanos luchan mucho, eso sí es en realidad, los cubanos luchan bastante. Los ves vendiendo a carretilla, buscándose sus cuadricos pesitos. Bien, hasta ahora vamos bien. Se pasa mucho trabajo. Yo cumplo dentro de 2 meses 74 años, yo trabajo ahí en el garaje de la esquina, cuidando baños y echando aire a los neumáticos para buscarme unos pesos. Porque aquí cualquier pensión es de 200 y pico de pesos. Imagínate tú en Puerto Rico con una pensión de $250. La solución, no creo que a veces la gente toma la solución emigrar, dice. Yo pienso que a veces la solución es tratar de resolver los problemas aquí. Luchar aquí. Tratar de resolver los problemas aquí, ¿no? Y como te repito, ningún sistema es perfecto. Pero su carisma y picardía los definen. Un saludo a todos los puertorriqueños y seguir para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Luchando. Nosotros tenemos nuestro encanto. Esta es la historia de la otra cara de Cuba, la escondida por la dictadura de los Castro, la que no muchos conocen, porque está enmarcada en una censura ideológica y en completo control. Pero hay que hacer lo que él diga. Ajá, así mismo. ¿Y qué pasa si no? Si no, ya tú sabes, esto aquí se vira al revés. ¿Qué significa para usted la revolución? ¿Qué dejó la revolución? ¿Por qué se queda callada? Porque se nos vio. Y aunque están inmersos en una burbuja, intentamos darle vida a las voces de la calle, quienes valerosa y pacientemente esperan que mañana sea un día mejor. Y aunque unos se aferran todavía a la sujeción dictatorial del gobierno, se genera ahora y silenciosamente un tsunami de nuevas ideas entre los jóvenes, una nueva generación que exigió ante nuestras cámaras una apertura real a drásticos cambios. Para mí la generación de ahora, es como decía, no está arraigada como tal a esos mismos sentimientos que hubo en las personas que triunfaron la revolución. Ya se ha distanciado un poco, aunque han tratado de unirlo todo eso, ya la juventud ha cambiado mucho y a veces no defiende los mismos intereses. Estos intereses podrían crear una nueva era. Para el joven Carlos Iglesia debe generarse una apertura a través de una innovadora estructura económica que impulsa a su país. ¿Quiénes son los que más emigran aquí? Los jóvenes. Porque quieren prosperar, quieren buscar una vida mejor. Y aquí con todos los problemas que hay, que se van arreglando, porque han habido cambios, cuentas roquitas,
ahora con el internet ha ido mejorando, pero todavía no hay un desenvolvimiento económico, que es lo fundamental. Pero más que eso está el testimonio de los que se atrevieron a sobrepasar murallas políticas y lograron pisar uno de los países donde la libertad es un tesoro imaginario. Aunque para muchos es una patria prohibida, los pioneros de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico lo hicieron y se adentraron a la Cuba real. Estar aquí, nunca pensé que iba a estar aquí, ¿verdad? Nunca se me ocurrió en la mente, es una emoción, una alegría poder ser parte de la historia. Pude conocer el cubano de a pie, el cubano de a diario vivir, el cubano que lucha, que trabaja, su idiosincrasia, su cultura y, ¿verdad?, el sentir de un pueblo. Muchos lo hicieron a través de investigaciones académicas cuyos resultados resguardan el más crudo escenario de esta isla. Más allá de un viaje académico y cultural inigualable a Cuba, un nutrido grupo de pioneros regresó a Puerto Rico con resultados de investigaciones de índole educativo, histórico, económico y religioso. Esta vez descubrieron la realidad del verdadero rostro de este país, donde el pasado y el presente se funden. Las cámaras de huellas del futuro lograron entrar a este suelo caribeño, venciendo así las restricciones políticas características del socialismo. Así que junto con el grupo de pioneros, hoy te trasladarás a Cuba. Recorrerás sus históricas calles, sus montañas y sus costas. Tendrás un contacto directo con los verdaderos protagonistas. Un pueblo que, a pesar de las imposiciones de la revolución, se levantan ante sus fracasos. Y más que eso, un pueblo que exalta a través de su sonrisa el carisma y el sabor propios del Caribe. Y es que aquí renace el insigne poema de la poeta puertorriqueña Lola Rodríguez de Tio. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, y evidencia de eso es que los pioneros llegaron a una joya caribeña, rompiendo las cadenas del tiempo. ¡Puerto Rico en Cuba! Bienvenido a Cuba. Mucho se habla de la Antilla más grande del Caribe. Cuba siempre ha estado ahí. Es un país como China, por ejemplo, ¿verdad? Que todo el mundo habla de Cuba, pero ¿quién ha ido a Cuba? Nadie. Pues entonces vamos a explorar lugares que representan una incógnita, ¿verdad? Para nuestra manera de ver el mundo y que nuestros estudiantes se enriquezcan con eso. El mundo entero tiene su mirada atenta en este gran país que los cubanos definen como único en el mundo. Es un sistema diferente al resto de los sistemas que existen en el mundo. Acá se sigue un sistema socialista en cuanto a la parte económica, a la parte política, se aplica también a la parte social, en la igualdad que tienen todas las personas para acceder a los diferentes niveles de estudio, a los sectores de la salud, de manera igual. Pero a pesar de su situación económica y política, brilla la alegría, la música y el color. Somos un poquito más divertidos, más calientes, más salsosos, más guarosos. El término guaroso, porque si en Puerto Rico no se usa, es como una persona muy social. En Puerto Rico, aquí estamos los cubanos esperando por ustedes, que vengan, hagan mucha visita aquí y eso, y queremos siempre compartir con ustedes y como presidente de Puerto Rico. Esta es su gente, una sociedad crecida entre risas y sabor, pero también agobiada por una ilusión frustrada de la ansiada libertad. Pero ni la dictadura de los Castro ni las imposiciones políticas y económicas acobardan su esencia de pueblo. Cuba es un lindo país, sus playas son bellas, por ejemplo aquí también la vista de la ciudad, que es muy agradable. Y en cuanto a la vida, la gente,
Es tranquilo, es bastante tranquilo en comparación con otros países. La gente es muy amable, muy social. Ubicada en el Caribe, la República de Cuba se define de una manera especial. Bañada por las aguas del Océano Atlántico al norte, es la más grande de las Antillas en el Caribe. Tiene una población de un poco más de 11 millones de habitantes. La Habana es su capital y en ella habitan cerca de 2 millones de cubanos. Con un clima tropical, Cuba goza de una riqueza natural sorprendente. Sus campos y costas, envueltas en historia y cultura, invitan a descubrirla. Aquí, en cada rincón, suena el son cubano. La guajira, el bolero y el sabor de la música que contagia a todos definen a este pueblo. Somos muy caribeños, somos muy sandungueros, ¿verdad? Y allá esos danzones que se dan, esos danzones cubanos, toda la música que también, hay mucha música popular allá, ¿verdad? Y también hay unos grandes músicos que han llegado acá a nuestras islas y han impactado también nuestro espacio caribeño. Cuba está enmarcada en una sociedad igualitaria desde el enfoque político, social y económico en la que predomina el socialismo, y así defienden y promulgan muy bien su sistema. En todas las esquinas se asoman rótulos representativos de la idiosincrasia cubana. Algunos rezan: un pueblo honesto y honrado será siempre virtuoso. Queremos que seas como el Che. Tu ejemplo vive. Tus ideas perduran. Estos mensajes que excitan el espíritu de lucha e independencia de los cubanos son expresiones políticas en apoyo a la revolución. Cómo ellos se sienten tan orgullosos de su patria. La revolución de ellos fue hace unos 50 y tantos años atrás y ellos, tú vas por cada una de las provincias que hemos visitado de oeste a oeste y ellos... siempre hay carteles, ellos hablan de su revolución como que fue lo mejor y no se arrepienten de eso. Me gustó mucho la propaganda política que había, ¿verdad? Propaganda para estimular el amor a la patria, seguir luchando, una esperanza de un mejor futuro. Un régimen que ha mantenido congelado a este país por más de medio siglo. Este es el rostro de la Cuba de hoy. Aunque para los expertos en economía ya se puede palpar una economía en transición. Cuba debe estar como a 2 años de una apertura total de mercado libre, donde la gente, pues, por ejemplo, pueda hacer inversiones. Good afternoon. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people, and begin a new chapter among the nations of the Americas. Es que en diciembre de 2014 se generó un giro político entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba para afianzar una apertura que posibilite la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, para muchos, esto se trata de un proceso que será lento y complicado. Es difícil. Es difícil. La vida en Cuba. Es difícil. Es difícil, pero es tranquila. ¿Entiendes? Porque mira, yo tengo familias en Estados Unidos, tengo amigos en otros países. Y allí sí, ahí lo tienen todo, pero la vida es dura. La seguridad no la tienen. Allí sí tienen que trabajar mucho. Tienen que trabajar 12, 14, 16 horas para tener por lo menos un mínimo de necesidades cubiertas, ¿me entiendes? Durante un recorrido por las calles habaneras, nos topamos con don Manuel, quien gentilmente accedió a hablar ante nuestras cámaras sobre la realidad de su país. Para él, actualmente su sociedad se centra en 4 generaciones, todas compartiendo la misma visión ideológica. Esas 4 generaciones, conjugarlas es difícil. Conjugar los pensamientos, conjugar la forma de desarrollo de cada una es difícil. ¿Qué ha logrado el país? Unificar esas 4 generaciones. Tú le preguntas a un pionero ahora cómo piensa y va a pensar a lo mejor como un joven de 20, de 30 años. Va a pensar con el ideal de Martí, con el ideal de Fidel. ¿Por qué? Porque se le enseña fundamentalmente en la educación cuáles son los valores fundamentales que tiene la nacionalidad cubana.
En medio de nuestro encuentro, don Manuel, como todos los meses, se dirigía a la llamada bodega para comprar algunos de los alimentos básicos para su familia. Así que aprovechamos y lo acompañamos al típico almacén para investigar más sobre este método de distribución de alimentos en Cuba. Se trata de la llamada libreta de racionamiento, un proyecto económico que ofrece el gobierno desde el 1963. Permite a los cubanos comprar alimentos básicos a precios económicos y subsidiados. A través de esta cartilla de racionamiento, los cubanos tienen derecho a una canasta básica mensual, así como lo escuchó, una limitada alternativa para 30 días. 7 libras ropa al mes, 3 blancas, una prieta, un café, media libra aceite y 10 once frijoles para 30 días. A esta lista de alimentos regulada por el gobierno en los almacenes de productos se le suman tan solo 5 huevos, pan racionado y 1 libra de pollo para un mes. La libreta en la que se anota con tinta la mercancía que se entrega se regula por zona. Muchos cubanos entrevistados por esta reportera coincidieron en que estas cantidades de alimentos no satisfacen sus necesidades. Apenas les alcanzan para unos 10 días. Este ciudadano, quien visitó la bodega del área, reconoció que lo que compró no le alcanzará para el mes. ¿Cuántas personas viven en su casa? Bueno, por ejemplo, yo estoy viviendo solo ahora. Por lo menos me alcanza. Explica, no te están preguntando eso. Mira, dame acá la libreta, explicarle yo mejor. Ven. Ah, que bien como 18. Mira, lo explico, en esa libreta, explicarle yo porque ellos hablan lo que no tienen que hablar. Ven, no, porque aquí hay que saber lo que se va a hablar. Hay que saber lo que se va a hablar porque yo soy un trabajador del Estado y entonces no se puede hablar más de la cuesta. ¿Entiendes? Pues explíqueme sobre su casa. A ver, mira. En esta libreta son 11 personas que llevan dividida la libreta. Viven en apartamentos diferentes, pero tienen una sola libreta. Una sola libreta. Te puedes ver aquí que tenemos los nombrecitos de cada persona divididos para que una persona no vea lo otro. ¿Entiendes? Entonces él es una persona de los 11. Yo tengo un rengloncito para él solo. Pero tengo otro rengloncito para otra persona de ahí mismo en la libreta. No me puedo confundir porque si entonces lleva de otra persona se forma... ¿Y él mismo le gestionó la compra para toda la familia? No, él va a comprar el de él solo. El de él solo nada más. ¿Y qué le dio a él? 7 libras de arroz, 3 blancas, una prieta, un café, frijoles de 1 y aceite de 1. Para un mes. Eso. Seguimos nuestro rumbo con don Manuel. Tras cruzar varias cuadras llegamos a otra bodega, esta vez a conseguir 1 libra de pollo y huevos. En estas pizarras se especifican la cantidad y el precio de los productos. Al llegar notamos de inmediato una antigua caja registradora y el deterioro en las condiciones higiénicas de los alimentos. Con la libreta en mano y en la otra un bolso plástico que llevó, don Manuel esperaba pacientemente su turno para que lo atendieran, pero al parecer llegó demasiado tarde. Hubo un problema con el pollo, hoy no la alcanzó. No puedo llevar el pollo, tengo que venir otro día para recogerlo. Vine muy tarde, los huevos. Los huevos de la cuota. ¿Cuántos huevos se llevó? Son 420 huevos. 5 por persona. Mijo, yo espero que el mes siguiente o el otro más tardar lo paguen. Mira, ahora pagaron el pollo correspondiente al mes de febrero, de marzo faltando. Mira. Ahora nuestro nuevo amigo tendrá que esperar hasta los próximos meses para sentarse en su mesa a saborear un pedazo de pollo. La libreta cada vez es más pobre. Durante los pasados años, el gobierno ha reducido el número de productos que se venden a través de esta cartilla, que por más de medio siglo ha sido símbolo de igualitarismo de la revolución. Sin embargo, el gobierno cubano sostiene que la economía del país no puede seguir sosteniendo este gasto. De acuerdo con varios artículos publicados por diversos medios de comunicación, Cuba gasta más de $1.000 millones anuales en subvenciones para estos alimentos, de los cuales los ciudadanos solo pagan un 12% del valor real de los productos. El precio es de alrededor $1 por persona al mes. De otra parte, todos los alimentos generales que no estén incluidos en este subsidio tienen que comprarlos a un precio elevado por los altos precios de la economía actual.
es que tras la caída del bloque socialista, Cuba ha enfrentado por años una difícil situación económica. A su mercado debilitado se le suma el embargo que no le permite negociar con Estados Unidos, el control total del gobierno en todos los sectores, el estancamiento de la producción industrial y agrícola y la reducción de incentivos salariales. Por siglos, Cuba ha estado inmersa en largos y cruentos enfrentamientos por la lucha de la plena independencia, una ideología que aún continúa viva. A principios del siglo XIX, trascendentales acontecimientos históricos como el dominio del gobierno español y la independencia de las colonias españolas en América avivaron el sentimiento nacionalista de los cubanos. Esto provocó que por amor a su patria perseveraran en su lucha por lograr la independencia. En general, si uno quiere explicar la guerra de independencia, tendría que ir atrás, sobre todo los siglos primeros. Esos siglos que son formativos, donde aparece el criollo, donde aparece ese sentimiento regional, que no se manifiesta necesariamente en una contradicción con los españoles, sino en una identidad, en una conducta, en unos intereses que son diferentes a los metropolitanos. Pablo Jesús Hernández González es historiador cubano y catedrático auxiliar del Departamento de Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Según afirmó, es aquí cuando surgieron diversas corrientes de pensamiento político como el separativismo y la independencia. El llamado padre del reformismo, Félix Varela, fue pieza angular en este proceso, particularmente entre la juventud. Cuba dio en ese periodo unas figuras políticas muy importantes, como las dio en el campo literario, como las dio en el campo intelectual. Si hay que pensar en los próceres de la independencia, incluso antes de la guerra de independencia, tenemos básicamente al padre Félix Varela, pero en el periodo en el que ha sido beatificado por el Vaticano, una personalidad extraordinaria. Posteriormente, en la zona oriental, el abogado Carlos Manuel de Céspedes lanzó el histórico grito de la independencia y de la libertad a sus esclavos el 10 de octubre de 1868. Esta primera guerra de independencia, a la que se unió el Ejército Liberador, marcó el inicio de las luchas por la libertad. Esta guerra duró una década, por eso se denominó la Guerra de los 10 años. Esta guerra la inician los cubanos como respuesta a la imposibilidad de encontrar una avenencia socioeconómica con España, sobre todo en el plano político, plano del reconocimiento de la soberanía española con derechos para los cubanos. Es una guerra larga, bastante dura, probablemente haya superado alrededor de las 50.000 bajas españolas y más de 100.000 cubanas, que termina con una derrota militar y política de los cubanos, lo que se llama el Convenio de San Juan. Más tarde apareció la figura de José Martí, el apóstol de la emancipación cubana. En el 1895, el Partido Revolucionario Cubano, gestado por Martí, inició los levantamientos. Recorrió varios países de América desarrollando propaganda para la lucha absoluta de Cuba. Considerado en su país como una figura heroica, Martí consiguió unir las fuerzas cubanas e iniciar la Guerra del 95. Este enfrentamiento de independencia se extendió hasta 1898. Es en esa fecha cuando entra a jugar un papel fundamental el gobierno de Estados Unidos y su ambición por apoderarse de Cuba. El buque de guerra norteamericano Maine, que visitó la bahía de La Habana, explotó y se hundió en febrero de ese año. Esta explosión, cuyas causas fueron objeto de controversias, apresuró los acontecimientos. Los estadounidenses alegaron que los españoles eran los responsables. El Congreso de los Estados Unidos firmó la denominada Resolución Conjunta para intervenir en Cuba y entonces le declaró la guerra a España. Afirmaron que su intervención ayudaría a los cubanos a liberarse de España. Se produce así la batalla naval conocida históricamente como la Guerra Hispano-Cubana Estadounidense. Esta guerra hispanoamericana tiene un punto apical en la batalla naval de Santiago de Cuba, en julio de 1898, que es la destrucción de la escuadra española y lleva a la rendición de Santiago de Cuba el 14 de julio, un acontecimiento que prácticamente sella el destino de España.
es cuando se produce el periodo de la ocupación militar norteamericana con la firma del Tratado de París, en el que España le cede Puerto Rico, el archipiélago de las Filipinas y la isla de Cuba a Estados Unidos. Estos territorios quedan como protectorado de Estados Unidos hasta 1902. En ese momento se izó la bandera americana en Cuba y quedaron frustrados los deseos de los cubanos de lograr su independencia plena, pues la enmienda Platt permitía la intervención norteamericana en áreas muy importantes del gobierno cubano. A partir de ese momento nació un gobierno republicano. Este estuvo marcado por diversos presidentes cubanos. El régimen de mayor trascendencia fue el del sargento del ejército Fulgencio Batista, con un grupo de oficiales que dominó la vida política de la isla por varias décadas. Como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal. En la década de los 50 se produjeron movimientos insurgenciales contra el gobierno de Batista y surgieron manifestaciones de todos los sectores cubanos. Esto trajo como consecuencia que en el 52 se desatara una represión contra los movimientos estudiantiles. Se apresaban los jóvenes y eran torturados y asesinados. Como respuesta a estas acciones, en el 1953 Fidel con varios caudillistas atacaron el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, lo que representó el inicio de la última etapa de la guerra por la liberación. Las milicias del movimiento 26 de julio, con el apoyo del movimiento obrero y el estudiantado, asumió el control del movimiento revolucionario. Para lograr el control fue muy importante la batalla de Santa Clara, dirigida por el Che Guevara. Para los cubanos, la figura de Fidel Castro era sinónimo de esperanza para el bienestar y desarrollo de un pueblo que clamaba a gritos por su liberación. En el año nuevo de 1959, el dictador Fulgencio Batista huyó a República Dominicana y el pueblo cubano celebró el triunfo de la revolución. Aquí Radio Rebelde, puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer, se ha producido golpe de Estado en la capital. Los aires durante el periodo de la revolución eran de esperanza. Yo creí en la revolución, como el 98% de los cubanos, incluyendo la iglesia. Yo creía en la revolución. Aquí en mi casa el único que no se equivocó fue mi padre. Que Dios lo tenga en la gloria. Y yo decía, bueno, pero esto será bueno, no puede ser posible. No puede ser posible. Y mi mamá, que era española, me decía, bueno, vamos a ver, Fidel debe saber lo que está haciendo, debe tener asesores alrededor. Bueno, se fracasó en aquello. Don Vicente también se guió por ese espíritu de lucha para un progreso que jamás llegó. ¿Usted se quedó? ¿Por qué se quedó? Hermanas. En aquel momento la efervescencia revolucionaria era muy grande. Siempre pensé que íbamos a estar, no estamos mal, pero que íbamos a estar mejor. Cuando se estableció el grupo revolucionario en el 59, la idea era que el gobierno restituyera las libertades aplastadas por el régimen de Batista e implementara medidas como la reforma agraria y la industrialización. Cuba fue declarada públicamente como una nación socialista en abril de 1961 por Fidel Castro, en medio de una incalculable multitud de cubanos. El pueblo de Cuba, eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Tras estas declaraciones, se produjo el ataque de las fuerzas mercenarias enviadas por Estados Unidos en la Bahía Cochinos o en la Playa Girón. Posteriormente, los líderes encabezados por Fidel, confrontados por la oposición estadounidense, establecieron alianzas tácticas con la Unión Soviética. La inserción en el bloque soviético duró del 60 al 87, con una reforma en las Fuerzas Armadas y misiles durante la Guerra Fría. Piensen usted que Cuba le empieza a costar a la Unión Soviética $1 millón diarios en la década del 60.
365 anuales. En la década del 70 le costaba alrededor de, creo que 5 millones diarios. Y ya en la década del 80 Cuba le costaba 7.000 millones de dólares al año a la Unión Soviética. En el 1979, Fidel Castro presentó su histórico discurso a la Organización de las Naciones Unidas. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Cuando comenzaron las reformas soviéticas en el 87 con Mikhail Gorbachev, se levantó suspicacia en el gobierno cubano y se generó un distanciamiento con los soviéticos en los 90. De hecho, según el profesor Pablo Jesús Hernández González, en el momento que la Unión Soviética desapareció, finalizó la compra del 98% del petróleo que consumía Cuba, el 90% del mercado exterior cubano, casi el 75% de la exportación azucarera y los subsidios industriales agrícolas y suministros alimentarios, creando una situación grave conocida como el periodo especial. En ese momento Cuba sufrió una gran depresión económica. Esta situación política, económica y social, así como el embargo que tiene Estados Unidos sobre Cuba, evita acceso al capital y al turismo y ha obligado a miles de cubanos a abandonar ilegalmente su país y a optar por el exilio. Yo llevo 21 años fuera. No he regresado ni pienso regresar hasta que no haya un cambio. Por esta historia y el calor de su gente, este país caribeño desata grandes pasiones. Pero ¿cómo descubrir y palpar esta realidad en un país que ha estado prácticamente cerrado ante los ojos del mundo? Ese tipo de pensamiento, ¿verdad?, que de alguna manera nos coloca en una región bien limitada de conocimiento, queremos romperlo. Porque no basta el Internet, hay que estar allí, visitarlo, vivirlo y sentirlo. ¿Y cómo se prepararon los pioneros antes de lanzarse a la aventura cubana? No te pierdas la segunda parte de Una joya caribeña, rompiendo las cadenas del tiempo.